Hablé. ¿Ya me escucha, profe? Sí, ya. Ah, listo, profe. Bueno, les comentaba entonces que vamos a ver el día de hoy este artículo que trata de las neuroconducciones con técnica por segmento a nivel inguinal en el nervio femorocutáneo lateral en pacientes pues, sanos y comparándolos con los pacientes con meralgia parestésica. Es un artículo turco, por lo tanto pues es desarrollado también en la Facultad de Medicina y el Laboratorio de Neurofisiología pues, de este hospital turco y fue publicado en noviembre del año pasado en la revista pues aquí presente. Para hablar de meralgia parestésica es necesario comprender y recordar la neuroanatomía del nervio femorocutáneo, recordando pues que su origen viene siendo de las raíces L2 y L3, pero a veces puede tener aportes de las raíces L1. Cuando ya se forman este nervio, pasa discretamente por el nervio psoas mayor y por su parte anterior al músculo ilíaco. Hacia 2-3 centímetros de la espina ilíaca anterosuperior pasa por el borde inferior para estar muy justo pegado debajo del ligamento inguinal y penetrar a 1.5 centímetros la fascia por el sartorio y convertirse en un nervio superficial, dándole inervación a la cara anterolateral y a un tercio posterior del muslo. Recordar entonces que pues este nervio es netamente sensitivo y pues al atrapamiento o a la lesión del nervio se le conoce pues como meralgia parestésica. Típicamente los pacientes van a describirlo como un dolor intenso, inicia como parestesias, pero otros pueden referir la sensación de quemazón, ardor o pinchazos por todo el recorrido pues anterolateral de la pierna. Se dice que hay una incidencia mayor hacia los 30 y 40 años de edad, pero que esta incidencia puede aumentar más de 4.3 por 100.000 habitantes si se es hombre o obeso, debido a que pues también la obesidad puede generar un efecto compresor de tipo mecánico por el trayecto más que todo pélvico del nervio. Se han reportado también eventos de trauma asociados también con masas pélvicas intraperitoneales o a nivel del nervio, del músculo psoas mayor, que pueden generar un efecto compresivo también en el nervio y algo que me llamó la atención como parte de ejercicio en personal no entrenado. Se han descrito también como de parte iatrogénica, ya que pues esta enfermedad, esta patología se puede vivir en iatrogénica e idiopática, y dentro de las iatrogénicas están los procedimientos quirúrgicos, como es el reemplazo de cadera. El diagnóstico con respecto pues, a la bibliografía del año 2017 que encontré, no hay un consenso global como tal de los estudios que se requiere o cómo se debe abordar concretamente el paciente. Sin embargo, pues, los métodos diagnósticos actuales como la autosonografía, las neuroconducciones y los potenciales evocados somatosensoriales tienen amplio uso y pueden orientar al diagnóstico. Con respecto a estas dos herramientas, los potenciales tienen una sensibilidad casi del 81.3% y las neuroconducciones de 62.5%. Aquí, ¿qué es lo que sucede? Y es que pues, sucede que pues, más los laboratorios o los electrofisiólogos utilizan más los potenciales pues, por esta alta sensibilidad, pero también a que son un poco más fáciles en su montaje y en su revisión frente a las neuroconducciones. ¿Y qué pasa con las neuroconducciones? Que debido a que el nervio tiene múltiples variaciones anatómicas, es difícil también su registro e interpretación. Con respecto a estas variaciones, se han descrito hasta 5 tipos diferentes de variaciones anatómicas, pero lo que lo diferencia básicamente es el recorrido cuando se va a tornar superficial el nervio. La ANEM, desde 1974, bueno, toma un artículo de referencia de 1974 donde se dan los valores de referencia para las neuroconducciones de manera ortodrómica de los pacientes con el nervio femorocutáneo, teniendo en cuenta que la latencia debe ser menos a 3.0 milisegundos y la amplitud a 10 microvoltios. Ellos mencionan pues también en los protocolos actuales que pues realmente si bien el montaje no es tan complicado, lo difícil viene siendo la obtención del registro. Esta obtención del registro es difícil debido a que pues, en los pacientes obesos, aquellos que pueden tener otras connotaciones locales como edema, tejido fibroso, es difícil pues, el registro y más que todo también en los pacientes sanos. Hablan de que pues, es necesario también comparar el otro lado al que se está examinando solo si es necesario, pero pues no son concretos en decir qué tiene que hacerse.
Sin embargo, pues después de 1974 y 1995 salen estos dos autores, que es Spivak y Prebeck, que mencionan para ese momento un nuevo método no invasivo para la evaluación de la meralgia parestésica. Este método consistía en la realización de neuroconducciones, pero de manera antidrómica, es decir, que utilizaban el registro de manera distal. Lo que hicieron también fue comparar pacientes sanos con pacientes con meralgia parestésica. Estos son los datos pues, que tomaron para los pacientes sanos. Y lo que observaron fue que al compararlo con las otras técnicas ortodrómicas, como la que vemos acá de Butker, y con ellos, pues no, y pues la misma de ese estudio en ese momento, en el 95, pues no hay una gran diferencia en cuanto a lo que viene siendo la velocidad de conducción, la amplitud, entre otros. Sin embargo, pues este artículo en ese momento, pues cuando lo leímos, se lee, al final dice como se abre la puerta como para continuar con la investigación y posiblemente utilizar los dos montajes para el estudio más fidedigno de la localización y la evaluación de la patología. No obstante, pues no menciona en ningún otro lado qué ha sucedido con estas técnicas, y pues los autores retoman como pues la investigación y mencionan qué sensibilidad tendrá esta técnica de estos dos anteriores autores si la combinan con la técnica más proximal, sobre todo para la localización precisa de la neuropatía del fémur cutáneo. Por lo tanto, pues ese es el objetivo básico de los autores en este artículo. Seleccionan a todos los pacientes que hayan llegado al laboratorio de electrofisiología para hacerse pues un estudio por síntomas sensitivos en el recorrido anterolateral de la pierna. Se reclutan 34 pacientes, de los cuales 30 tenían síntomas y pues una meralgia parestésica unilateral y 4 bilateral. Se escogen también a 38 pacientes de manera aleatoria, pues que si quisieran participar, como los pacientes sanos controles. A todos se les hace el método Spivak, pero también se les hace neuroconducciones motoras y electromiografía con el fin de descartar que no se esté cursando también con una reticulopatía L2, L3, que pues puede combinarse en estos casos. Si el paciente en el momento de la evaluación tenía alguna normalidad motora, arreflexia, enfermedades sistémicas como diabetes mellitus, enfermedad renal crónica, hepatopatías o ha tenido el antecedente de exposición a tóxicos, pues lo excluían porque podría ser un sesgo al momento de evaluar el paciente. A todos los pacientes, como les digo, pues se les hizo las neuroconducciones motoras del peroneo y del tibial, pues para ver las raíces L4 L2 y L4. Y acá están las características en cuanto a los parámetros electrofisiológicos. ¿Cuándo se considera que un potencial sensitivo era correcto? Pues cuando fuera reproducible y el registro fuese claro. De esos registros se tomaban al menos 10 respuestas que cumplieran estos dos criterios y 2 se utilizaban para el análisis estadístico. Con respecto pues al montaje que ellos utilizan, pues es básicamente usar las dos técnicas descritas. Lo que vemos en negro acá es el nervio femorocutáneo lateral, y esto acá que pues puse en un circulito es el punto de estimulación proximal que utilizaban un electrodo de superficie. Sin embargo, en 5 pacientes... ¿Aló? ¿Me escuchan? Oh. Sí, sí, se escucha. Se me cortó acá, perdón. Acá en esta zona básicamente le utilizaban electrodos de superficie. Sin embargo, por la dificultad en el lugar para registrar el potencial, tuvieron que utilizar en 5 pacientes con meralgia parestésica el electrodo de aguja, y a 3 en pacientes con meralgia y a 3 con pacientes sanos. A 10 centímetros de la espina ilíaca anterosuperior se hace el registro el sitio de estimulación, que se le llamó pues el distal. Algo que hay que recalcar es que exactamente no fueron 10 centímetros concretamente, porque ellos describen en el artículo que estimulaban a una distancia cerca de 10 centímetros, pero el sitio más preciso que ellos realizaban de manera individual en cada paciente era donde el paciente dijera que los síntomas sensitivos se exacerbaban, es decir, donde tuviera mucho más dolor. Esto con el fin de determinar de manera clínica que pues era la zona más afectada. Y 30 centímetros de manera mucho más distal de la espina ilíaca anterosuperior se colocaban los electrodos de superficie. Acá si bien pues puede haber una limitación, y es que la distancia entre el punto proximal y los electrodos de superficie pues no eran la misma en todos los pacientes. Entonces acá pues viene una limitante, y es la longitud de los miembros inferiores, que también
debería haberse calculado y pues que más adelante vamos a ver que pues no lo realizaron. Los datos a analizar, pues básicamente van a ser las latencias y las amplitudes pico a pico de los potenciales sensitivos, como también la velocidad de conducción que pues, se mencionaban en los anteriores estudios, que eran los parámetros que resaltaban más en esta patología. Recordando entonces que pues, para tomar la velocidad de conducción se tiene que hacer la distancia sobre la latencia. Y la velocidad de conducción por medio de la técnica de segmentaria es la distancia de estimulación proximal sobre la distal multiplicado por la latencia proximal sobre la distal. También mencionaban que pues, el nivel de significancia para la comparación era una P pues, menor a 0.05. Con esto se obtiene la primera tabla, que esta es de los pacientes sanos. Estos son los valores obtenidos de los pacientes sanos, que si bien vamos a tener un valor límite superior como un valor límite inferior, pero nos va a dar un rango específico con el cual compararán los pacientes con la meralgia parestésica. De estos datos, pues, se vienen a contrapolar, bueno, a comparar con los pacientes con la meralgia parestésica. Dentro de otra tabla, lo que quiero resaltar es que ellos describen 3 grupos. El primer grupo básicamente va a ser la evaluación del paciente con meralgia parestésica de su pierna enferma con la pierna sana. El grupo 2 es el paciente con meralgia parestésica de su pierna enferma comparándola con los pacientes sanos. Y en el grupo 3 es la pierna sana del paciente con meralgia parestésica comparándolo con los pacientes sanos. Aquí lo que más resaltó, y pues no hay una tabla que diga todos los resultados en total, pero se menciona en el artículo así muy explícitamente, y es que del 100%, que eran 38 pacientes con meralgia parestésica, los potenciales sensitivos solo fueron no se registraron en 31.6%. ¿Qué quiere decir esto? Que pues de entrada casi un tercio de la población con meralgia parestésica pues no va a tener una reproducción de los potenciales. Lo otro que hablan es que también no hay registros de los potenciales en el punto proximal en 5 piernas, pese a que pues, tenían una conducción normal distal, que esto representaba 13.2%. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellos pacientes a quienes solo se les hiciera la técnica distal se le podría perder hasta un 13% en el diagnóstico de la meralgia parestésica si no se le hacía uno proximal. Pero lo más llamativo al momento de analizar los datos es que los valores, como viene siendo la latencia proximal, como la velocidad de conducción proximal y la velocidad de conducción por segmentos, vienen siendo los valores más representativos al comparar los pacientes enfermos en su pierna sana con la pierna enferma, siendo el de mayor significancia las velocidades de conducciones proximales. Asimismo, pues para cuando uno quiere comparar el lado enfermo de los pacientes con meralgia parestésica y y los pacientes sanos, vemos también que hay una mayor significancia para esas mismas 3 variables, lo que confirma que la técnica por segmentos y una valoración del segmento proximal junto con la latencia son indicadores fidedignos pues, de decir que este paciente sí realmente cursa con una meralgia parestésica. Esta otra gráfica pues es básicamente como una representación que ellos mostraban de cómo pues era en los pacientes sanos todo el potencial sensitivo, y a comparación como hay una caída importante de la amplitud con una alteración en la velocidad de conducción, tanto pues por segmento como pues del lado distal y proximal. Mencionan también ahí que las velocidades de conducciones inguinales eran mucho más lentas en 17 piernas. ¿Qué quiere decir esto? Que casi el 50% de los pacientes, cuando se les hacía una comparación entre la velocidad de conducción distal a la proximal, casi el 50% tienen una alteración más en la proximal. Y de 10 piernas con meralgia parestésica, como una única normalidad de velocidad de conducción, se encontraba en el segmento inguinal, que era el 26.3%. Con esto pues le da a uno a entender 2 cosas. Uno, que la amplitud por sí sola, como proximal o distal, pues no es una normalidad de impacto, ya que pues muy pocos pacientes la presentaban, era como solo 3 pacientes presentaban esa alteración. Sin embargo, cuando evaluaban la diferencia que existía entre la amplitud pico lado a lado, se destaca sí casi en el 45% de los pacientes. Por lo tanto, uno de los primeros valores que se tiene que evaluar en esta técnica es la amplitud lado a lado.
Lo otro también que mencionaba, pues sí, como vimos, es la velocidad de conducción, sobre todo la proximal, y es que pues es el hallazgo electrofisiológico que va a tener una sensibilidad más alta frente a los otros parámetros en los pacientes con meralgia parestésica. Si bien pues ellos mencionaban acá que porque este resultado puede ser dado que dentro de los factores etiológicos descritos en la meralgia parestésica es la compresión local como la más frecuente y el punto mucho más frecuente viene siendo el ligamento inguinal, que pues esto pues se podría convertir como en casi un sesgo, pero en fin, esa es la razón por la cual hay más alteraciones en la velocidad de conducción a nivel de este segmento proximal. Mencionaban también que aquellas lesiones que fueran intrapélvicas o como el trauma mecánico son también frecuentes, le siguen al anterior de la compresión a nivel del ligamento inguinal. Sin embargo, muchas veces se pueden solapar con otras patologías y ante la sospecha deberían complementarse con otro estudio. También pues acá uno lo que puede observar es que dentro de los métodos ortodrómicos y antidrómicos pues se puede resaltar que los ortodrómicos son un poco más fáciles de conseguir cuando hablamos de miembros superiores. Sin embargo, pues en el caso del nervio femorocutáneo, pues tienen dificultades por las variaciones que les mencionaba previamente de las 5 variabilidades anatómicas a nivel de la espina ilíaca anterosuperior y pues de su salida. Asimismo, el montaje puede ser complicado por cada paciente y pues pueden otorgar registros incorrectos en la mayoría de los pacientes. Sin embargo, pues la técnica antidrómica sí demostraba que pues tenía mejor sensibilidad, pero el único problema es que con la utilización de solo la técnica antidrómica es que pues voy a valorar solo el segmento distal. Como una limitación quizás que ellos sí mencionan ahí en el artículo es que la significancia pues que los valores tenían de las latencias entre los controles y el grupo enfermo pues podían tener un sesgo dadas las diferencias de longitudes que como les dije pues no la calcularon. Eso pues vendría siendo como uno de los sesgos ahí hablando. Sin embargo, pues a grandes rasgos me pareció muy interesante este artículo porque el artículo, o bueno, el estudio sugiere que pues, realmente la realización de neuroconducciones combinadas de un segmento proximal como un segmento distal me provee información importante más que sobre todo de la localización y del aumento de la sensibilidad por medio de las técnicas convencionales de neuroconducción en el laboratorio de electrofisiología para los pacientes con sospecha con meralgia parestésica. Sin embargo, pues esto no significa que pues, sea la panacea, sino que también se tiene que seguir investigando y comparando a futuro con otro tipo de poblaciones, no solamente pues, los turcos y haciendo adecuadas valoración también de la longitud de los miembros inferiores. Listo, bien, muchas gracias.